Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, qué felicidad y qué alegría volver a vernos. Al fin logramos concretar la charla y la presentación del doctor Mariano Montenegro. Él es un destacado médico y psiquiatra chileno con más de 25 años de experiencia en adicciones y prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Mariano ha incubado importantes roles a nivel nacional e internacional, incluyendo la dirección de instituciones como Senda en Chile. Y hoy dirige uno de los organismos más importantes en la lucha contra el alcohol y las drogas en el mundo. Mariano, de verdad, muchas gracias por ser consejero de la Red Preventiva Chile y por querer acompañar. Hoy día la Red Preventiva Chile tiene más de 100 establecimientos y queremos que se sigan sumando porque tenemos que ayudar a que cada vez más jóvenes, niñas y niños retrasen su entrada al mundo del alcohol y otras drogas y ojalá no lleguen a las drogas. Entendemos que el alcohol está dentro de la cultura, pero ojalá podamos disminuir esas tasas. Así que, Mariano, te agradecemos muchísimo esta presentación. Te vamos a estar haciendo preguntas, así que por favor, incluso te pediría si nos puedes contar un poco más, ¿dónde estás hoy día, Mariano? Porque yo creo que desde ahí esto tiene relevancia, porque a Mariano le hemos pedido que nos ponga en el mundo para entender desde dónde estamos. Muchas gracias, Mariano. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a la red, por supuesto. Es una felicidad enorme para mí poder contribuir con mi país, porque ahora estoy residiendo en el Reino Unido, pero estoy dirigiendo una organización internacional que se llama Plan Colombo, que es una organización la más grande de las organizaciones mundiales que se dedica al entrenamiento, especialmente de la fuerza de trabajo, tanto para la prevención como para el tratamiento, la rehabilitación, la integración social, la recuperación. Es decir, para todo el problema del consumo de drogas, para que la gente que va a trabajar en este tema sepa muy bien la evidencia científica y conozca muy bien lo que sirve, lo que no sirve y lo que podría hacer daño. De hecho, queriendo hacer el bien, si no sabemos mucho, podemos hacer el mal. Entonces, sin voluntad de hacer el mal, sino que con la voluntad de hacer el bien, podemos hacer algo mal hecho y que pueda dañar. Y eso también hay que saberlo. Bueno, yo estoy en esta organización ya desde el año 2018, el 2017 y principalmente el 2017 estuve siendo el entrenador para América Latina de las Naciones Unidas para Droga y Delito, de la UNODC, que se llama 1DC, con sede en Viena, donde me contratan para ser el entrenador de los tomadores de decisión en América Latina, como haber sido ex director de Senda, ex director de una agencia de droga, digamos, de una comisión de drogas nacional. Me contratan para que yo entrene a otros comisionados y comisionadas de la región, que también les voy a mostrar al final algunas de estas recomendaciones que son muy importantes que ustedes las manejen. Y tanto el 2015 como el 2016 fui el director del Senda. Entonces, ahí también tuve con mi rol principal siendo el policy maker, como se dice, siendo el director nacional, decidiendo las políticas, especialmente en reducción de la demanda, es decir, a propósito del consumo, y muy coordinado con la Fiscalía, con el Ministerio Interior, con las policías, para también frenar la oferta. Y para, en el fondo, para que no nos perdamos, para tener una mejor sociedad, para tener más bienestar, para tener menos riesgos de fracaso, menos riesgos de enfermedad, menos riesgos de accidentes, de violencia. Por eso estamos trabajando en esto, para que nunca lo olvidemos. Y antes de eso, entre el 2000 y el 2010, fui el director de Tratamiento y Rehabilitación e Integración Social del CONASE, que es previo al Senda. Eso fue la comisión que partió antes que fuera Senda como un organismo autónomo. Entonces, en eso estoy hoy día, trabajando intensamente, muy contento, especialmente soy el director del Plan Colombo para América Latina y el Caribe, y estamos trabajando también siempre con las otras organizaciones internacionales como la OEA, la CICAD, con la UNODC mundial, que es Naciones Unidas para Droga y Delito, con la OMS, por supuesto, con la Unión Africana para todos los temas africanos, con la Unión Europea, con la Agencia de Drogas de Europa, y para poder abordar este tema entre todos, juntos, porque este es un tema mundial. Este no es solo un tema nacional, ni solo es un tema de un colegio, ni de una comuna, es un tema nacional, regional y mundial.
Entonces, bueno, en eso estoy y yo quería compartirles hoy día, de alguna manera, lo que ustedes me solicitaron, dentro de tantas cosas que se pueden conversar, ¿no es cierto? Que es cómo está el panorama mundial del consumo, cómo Chile se ubica dentro de ese panorama mundial y frente a esa realidad nacional, qué recomendaciones podemos dar para que vaya Chile en un camino apropiado de desarrollo y de protección de su población. Yo, como ustedes saben, soy médico psiquiatra, soy médico de la Universidad de Chile, psiquiatra de la Universidad de Chile, formado en Chile, pero ahora vivo en el Reino Unido porque bueno, mi esposa es británica, mi hija son mitad y mitad y tengo una oficina virtual que me permite vivir desde Inglaterra para trabajar para América Latina, viajando mucho, por eso nos ha costado hacer este encuentro porque he tenido mucho viaje, tengo que estar en Colombia, en México, en Centroamérica, también voy a Chile, por supuesto. Entonces, hace que esté muy ocupado, pero bueno, estoy viviendo desde el continente europeo, desde Londres, y que es un agrado también. Pero también les quiero mostrar también realidades locales que aquí también son interesantes. Bueno, lo primero que todo hay que decir, Sebastián, que el problema de las drogas es un problema primero de una población pequeña, no es mayoritario, ¿no es cierto? Porque a veces, o sea, nos preocupan mucho las drogas, por supuesto, porque destruye personas, destruye familias, destruye comunidades. Y por supuesto que además se mete y tiene otros impactos adicionales a la salud y a los daños sociales y familiares, que son violencia, delitos, crimen organizado y todas esas otras externalidades que son realmente atroces también. Pero lo que siempre hay que decir es que la mayoría de los estudiantes, la mayoría de la gente no se droga, ¿ya? Por lo tanto, lo que queremos es que esa minoría que se droga sea cada vez más pequeñita para que no sufra, pero también para que no haga sufrir, porque es una minoría que sufre, pero también hace sufrir, porque el consumo de droga tiene una onda expansiva, no es una enfermedad en sí misma solita, no es como tener un cáncer o tener un infarto, sino que tiene externalidades negativas muy, muy impactantes y que hace sufrir a la familia y a las comunidades. Bueno, la situación mundial, primero decirles que tenemos información todavía insuficiente, ¿ya? Aquí yo solo contarles que solo el 63% del mundo informa a Naciones Unidas. Todo lo que yo les voy a mostrar es desde información que recibió Naciones Unidas, que la compartió conmigo, de todos los observatorios, de todos los países que tienen estudios. Y solo 122 países de los 193 han informado del problema de las drogas, del consumo de las drogas en sus países. O sea, el 63%, no es el 100% ni el 90%. Por lo tanto, aquí ya tenemos un pequeño sesgo que estamos con una población, si bien mayoritariamente, 63, es poca para decir que este tema es de todos. Pero la verdad que la mayoría de lo que yo les voy a mostrar son estudios de población general, es decir, gente desde los 15 o 12 hasta los 65 años. Eso se llama estudios de población general. Estos 122 países han informado de población general, pero muy poquitos de población escolar. ¿Ya? Nosotros somos unos pocos países que les voy a mostrar que con mucho orgullo tenemos muy buena información e incluso muy buena información escolar. 90 Ahora, ¿cuántos de los países tienen estudios seriados para ir viendo cómo va la tendencia? Porque también a veces un país muestra un estudio, y es como una foto, y nunca más muestra un estudio. Entonces nos quedamos con una foto del 2005. Toda esta información son estudios del 2000 en adelante, o sea, muy reciente, es las últimas 2 décadas. ¿Ya? Porque hay países que partieron en los 90 con información, otros en los 80, cada vez mucho menos, pero en los 2000 para adelante empezó a haber más información en el mundo, entonces toda esta información es después del 2000. Solo hay 91 países, de todos esos, solo 91 países que tienen 2 o más estudios seriados, ¿no es cierto? Y 31 países con solo un estudio declarado desde el 2000. Hay 40 países con más de 4 estudios seriados, solo 40, porque esos son los que uno podría mirar más en profundidad, una tendencia. 40. O sea, tenemos un universo más chiquitito ya, y aquí está metido Chile, les quiero decir. O sea, en los top 40, Chile tiene más de 4 estudios. Pero solo 40 países tienen más de 4 estudios seriados después del 2000.
Y la mayoría son europeos, por supuesto, de la OCDE y de la Unión Europea. 26 son europeos, 9 son de América y el Caribe, ahí está uno que está Chile, pero está Canadá, por supuesto, Estados Unidos. Hay uno en el Medio Oriente que es solo Israel, que tiene 4 estudios o más. Hay 2 asiáticos y 2 de Oceanía. Los de Oceanía, por supuesto, New Zealand y Australia, que son los 2 grandes países de Oceanía. Los otros son países que tienen menos estudios ahí. Ahora, los estudios seriados significa que hago un estudio el 2000, el 2002, el 2004, el 2006. ¿Me entiendes? Que vamos cada 2 años para ir viendo cómo va la curva, porque además estos estudios tienen que ser estudios comparables, que esa es la otra dificultad, ¿ya? No todos son comparables. Entonces aquí yo les estoy dando una información, la más grande que tengo, gruesa, para que ustedes se hagan una idea de cómo está el mundo, pero todavía la comparación puede ser injusta y puede ser sesgada. Entonces, lo que sí nos sirve principalmente es que a un país lo podemos comparar con sí mismo, porque generalmente la metodología que usa ese país la sigue usando en general. Hay países que han cambiado, que también, pero los menos. La mayoría usa la misma metodología, por lo tanto uno podría hablar de ese grupo seriado y cómo va la curva. Los americanos, vengámonos aquí más, América y el Caribe. ¿Cuáles son los países que tienen 4 estudios o más? Chile, que es lejos el que más los tiene. Colombia, Bolivia también alcanza a tener 4. Uruguay, Estados Unidos, Canadá. En el Caribe está Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyanas en América del Sur, arribita al lado de Venezuela. Y ahí nos quedamos con 40 países seriados. Entonces, los países con 4 o más estudios son estos. El Reino Unido, donde estoy yo ahora, es el país que estudia mucho, mucho, mucho a su población y tiene del 2000 hasta el 2023 más o menos, porque no tengo información 24 todavía. Tiene 19 estudios, o sea, gigantesco. Aquí lo miran por arriba, por abajo, por el lado, o sea, es impresionante. Y además Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra, ¿no es cierto? Y Gales. Chile tiene 12 estudios desde el 2000 hasta ahora. La República Checa, Estados Unidos, estos son los países que ustedes se dan la idea de que tienen, estos son los 40 países que tienen más. Este es el orden de dónde viene de arriba para abajo. O sea, Chile, esto es top 2, o sea, en el mundo, lo cual a mí me gratifica eso porque sabemos lo que está pasando. Otra cosa es que estemos haciendo muy bien las cosas con lo que sabemos que está pasando, que es el otro gran desafío, que ese es nuestro gran desafío hoy día. Pero sí estamos sabiendo lo que está pasando. De los 91 países, ¿no es cierto?, con al menos 2 estudios, aquí ya me agrando, aquí quise poner 2 estudios por lo menos que hayan en la década entre el 2000 y el 2020. ¿Cuántos países tienen tendencia a la baja? Porque ¿qué es lo que dicen muchas veces esta gente que descalifica el tema de cómo se hacen las cosas, que el mundo nada ha servido, todo está horrible, en ningún país le va bien? Es mentira, es mentira. O sea, hay países que les está yendo bien y que están con curvas descendentes y otros países que tienen curvas estables, o sea, la mantienen y no se les va para arriba, lo cual sostener una curva ya es una maravilla. Obviamente que la mejor cosa es bajarla, bajarla, bajarla. Ahora, los países, aquí todavía no les estoy diciendo cuáles son las cifras que consumen, pero la tendencia, son 19 países están con tendencia a la baja en los últimos estudios. En África tenemos Kenia, las Islas Mauricio, Egipto, Sudáfrica, Zambia, Cabo Verde, Nigeria y Togo están con tendencia a la baja. En América y Caribe están con tendencia a la baja Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Chile. Está con tendencia a la baja. Y les voy a contar porque voy a decir sin falsa modestia que yo fui probablemente uno de los importantes artífices de haber quebrado la curva cuando yo se los pueda de alguna manera se los pueda explicar lo que pasó en Chile, es que la curva iba para arriba y logramos quebrarla, lo cual es una hazaña, ¿eh? No crean que es algo simple.
En Asia está Kazajstán, ¿no es cierto? En Medio Oriente, el Líbano. En Europa del Este, Moldavia. Y en Europa del Sur, Bosnia, del sureste. Y en Europa occidental está Hungría y Malta. Ahora, toda esta información es información de las Naciones Unidas, UNODC, que tenemos toda la base de datos de cómo están las tendencias en el mundo. Los países que han tenido estabilidad del consumo, hay 18 países, porque estamos en 37 países que han tenido a la baja 19 y estables 18. ¿Y quiénes se mantienen estables? San Lucia en el Caribe y Ecuador en Sudamérica se mantiene todavía estable. Irán, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka en Asia y Medio Oriente. Ucrania, ante la guerra, por supuesto. Europa del sureste, Turquía, también se ha mantenido estable. Y en Europa occidental, los escandinavos se han mantenido muy estables, donde se pegaron una fuerte baja, pero en los últimos estudios ya estabilidad, porque están con cifras muy bajitas, que se las voy a mostrar, por lo menos la de Islandia, para también comentarles rápidamente un poquito el modelo islandés, que lo trajimos a Chile, que es parte también de la tendencia a la baja que hemos logrado tener en Chile. Entonces está Austria, Dinamarca, Francia, Islandia, Letonia, Noruega, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido están con tendencia a la estabilidad, y Australia también tendencia a la estabilidad, ¿ya? Esos son los países que de alguna manera tenemos buenas noticias. O sea, en 37 países tenemos buenas noticias. Entonces, lo que les quiero decir para el debate es que no a todos los países les va mal. ¿Ah? Esa es la primera gran cosa, porque si la típica cosa que sale muy de televisión, muy como para relevar el tema, a todos los países les ha ido pésimo. No, no. Los países que hacen las cosas bien les empieza a ir bien, ¿ya? Ahora, la mayoría no les está yendo bien, por supuesto, porque estamos hablando de 37 países, ¿no? Miren esta maravillosa curva de los islandeses. El año 98 era un horror cómo se embriagaban los chiquillos, que el 42%. Era un horror cómo fumaban diariamente los adolescentes de segundo medio, y era un horror cómo piteaban marihuana los adolescentes, ¿no es cierto? El último año, 17%, que eran cifras pavorosas. El presidente de Islandia quedó horrorizado cuando llega y dice, somos un país de este porte con el mayor consumo de drogas de toda Europa, porque eso era la estadística del 98, que Islandia era el país más consumidor de drogas de los adolescentes de toda Europa. Dijo, esto no puede ser, nos estamos arruinando nuestro capital social y nuestro capital humano. Somos pequeñitos, tenemos que... Y ahí toman el modelo islandés de prevención, que era de la Universidad de Reykjavik. Bueno, este modelo, miren lo que provocó, más la política pública que se quiso hacer, miren la curva cómo se fue, y por eso se habla de estabilidad, porque ahí está estable, pero está estable en el piso, que es la maravilla, porque otra cosa es que yo diga, está estable en el techo. Esto está estable en el piso. Entonces, bajar esto es difícil, pero esto es una hazaña. Esto es una gran acción de salud pública. Gran acción. O sea, de verdad, esto es, pero un aplauso, ¿no es cierto? Es como, este es el modelo a imitar, porque por eso yo lo fui a buscar cuando fui director del Senda. Porque dije, ¿a dónde resultan las cosas? Y los suecos, que también les resultan las cosas, me dijeron, ubíquelo, nosotros estamos imitando lo que hicieron los islandeses. Me dio el contacto con Islandia, ¡pum! Y agarramos Islandia y pudimos traer a el modelo islandés a Chile, que es totalmente adaptable, porque son modelos territoriales, no es de país, es de comuna, ¿ya? Entonces, por eso en cada comuna uno puede adaptar esto. Entonces, bueno, esta es una curva que yo en otro momento les puedo hablar, o después cuando me hagan preguntas, podemos profundizar más con este modelo, que es un modelo que a mí me satisface mucho y que me llena de alegría ver cómo ve, porque esto es puro bienestar de un país. Bueno, está segundo en desarrollo humano del planeta, Islandia. Noruega, Islandia. Así está el orden de desarrollo humano en el planeta año 24. Entonces, 76 países tienen prevalencia de consumo año de cannabis menos de 4,8. Ahora vámonos a las cifras, que es lo que son los techos y los pisos. Porque todavía no les he mostrado cifras a ustedes, ¿no es cierto? Entonces, 76 países tienen menos del 5% en el fondo de consumo. 27 países, aquí estamos viendo los 122 países, ¿no es cierto? 27 países tienen entre 5 y 10%, más o menos.
49 a 99. Y solo 19 países tienen más de 10% de consumo en el último año. Es decir, la pregunta es, ¿usted ha consumido marihuana el último año en población entre 15 y 60, entre 2 y 65 años? 19 países están con más de 10%, de los 122. ¿Y dónde está Chile acá, Mariano? Ahí vamos. Flor de mal orgullo. Esta es una tragedia. Porque lo que yo les voy a contar cuando les muestre ahora las cifras de Chile, donde nos tenemos que concentrar en drogas, en sustancias, es lo que tiene 2 dígitos. Cuando ya la prevalencia tiene 2 dígitos, uno dice, uy, esto está mal, esto está muy mal, porque tener un 10,9%, que es la más baja que les voy a mostrar después la curva, es mucho. 19 países solamente lo tienen. Pero miren, Estados Unidos con su legalización ha sido un desastre en el consumo, un desastre. Francamente, los estados más legalizadores tienen las prevalencias más altas que esta, porque esta es la promedio. Más alta, están en 35, en 42. O sea, brutal el nivel de consumo en Estados Unidos. Estados Unidos es el más consumidor de cannabis del mundo. Canadá, otro legalizador, brutal, 20,7%. Jamaica, que también se relajó, 18% con el reggae y con su cultura, brutal. O sea, esto es mucha pérdida de capital social, mucha pérdida. Zambia, en África, está bastante desastroso en eso también. Nueva Zelanda, Uruguay, Israel, que también ha tenido acciones pro-legalizadoras, Australia también, la República Checa, Francia. Después viene Chile, sigue Bermudas en el Caribe, Nigeria, España, Mónaco, Marruecos, Holanda. Nosotros estamos un poquito más arriba de Holanda, pero es muy parecido. Y Italia y Croacia. Entonces, no ha sido muy bueno, lo estoy diciendo sarcásticamente, no lo voy a decir sarcásticamente, ha sido tremendamente dañino para el consumo la legalización. Tremendamente dañino. O sea, se dispara el consumo, se dispara, porque es como porque se transforma en algo aceptado, normalizado, accesible, y eso hace que haya mucho más consumo. Si ustedes saben que en Colorado, en Denver, existen más tiendas que venden marihuana que Starbucks, Burger King y McDonald's juntos. Entonces, uno dice, si la oferta es así, fácil, ¿cómo no se va a consumir si está una sustancia que engancha? Engancha, es decir, es adicta. O sea, produce adicción. Bueno, los países que menos prevalencia tienen en el mundo de marihuana, que también es bueno ver el contraste. Es decir, el Oriente, no les puedo decir lo que es. Japón 0,1, 0,1. O sea, Estados Unidos 22,8, Japón 0,1. Y ahí vamos para arriba. Entonces, Corea del Sur, China, que está en Taiwán, Arabia Saudita, Argelia, los países árabes consumen muy poquito. En los países latinoamericanos, esos dos son de poquito, tenemos 4 de poco consumo, dentro de los más bajos, ¿ya? Pero principalmente es esto menos del 1%. ¿Ah? Que también uno dice, marihuana consume en todas partes hordas, mentira. Hay muchos países que consumen poco. Y nosotros estamos dentro de los que consumen mucho, que es uno de nuestros problemas. Vámonos a anfetaminas, solo para darle una vuelta general. Anfetaminas, metanfetamina, que son parte de las sintéticas, que hoy día es un gran problema. Haití, dentro de las catástrofes de Haití, que ya Haití no tiene gobernanza y que está una cosa tremenda hoy día. Pero además tiene un consumo de anfetamina y metanfetaminas muy alto. Y la verdad que después está Austria, Croacia, y así hasta Estados Unidos también entra dentro de la anfetamina y metanfetamina. Aquí están los crystal meth, que se llama en Estados Unidos, y que es la gran tragedia que estamos teniendo con las sintéticas, donde se está mezclando el fentanil con heroína, pero también se está mezclando el fentanil con las metanfetaminas. Entonces, también en base a pastillas, en base a inyecciones y en base a polvo, la gente está muriendo, Estados Unidos y Canadá, brutalmente con fentanil, pero que está asociado muchos de ellos también a las metanfetaminas.
Esta es la realidad de las metanfetaminas en los países más consumidores de anfetamina y metanfetamina. Las cocaínas. Las cocaínas fumadas y jaladas, llamémoslo así. Australia es un desastre en esto. Es muy alto el consumo. España, en Europa, es tremendo. Holanda, Austria, Irlanda, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, está muy alto también. UK, cocaína es un problema. Y Canadá. Pero acuérdense, para no distorsionarlo, que aquí estamos con un dígito. O sea, estamos hablando del 2%. O sea, el 98% de los canadienses no han consumido cocaína en el último año. Siempre acuérdense de eso, ¿ya? Porque es como Canadá está llena de cocaína. No, pues, no. Pero ese 2% se daña y hace mucho daño, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que preocuparnos también, porque muchas veces puede ser un hijo, un hermano, un papá, un primo de uno. Entonces, también hay que mirar. Los opioides, que es el gran problema hoy día, que estamos con el fentanil, que en Chile no es bajísimo, pero podríamos decir todo lo que significa la heroína, la morfina, los fentanilos, los tramadoles, ¿no es cierto? Que en Chile principalmente. ¿Por qué aparece Chile aquí? Por el tramadol. El tramadol se está tomando de una manera poco ajustada a prescripción. Porque aquí la pregunta es, ¿usted ha consumido algunos de estos opiáceos y opioides sin receta médica? Esto es sin receta médica. Aquí se saca todo lo que es prescripción correcta, ¿ya? Esto es droga, ¿ya? Bueno, Afganistán, ustedes comprenderán, el mayor productor de heroína del planeta, consume brutalmente. Serbia, Uruguay está consumiendo mucho opiáceo, mucho. Nigeria, Estados Unidos, Australia y así hasta Rusia, que llega al límite del 1%, más del 1% de opioides en el planeta. El éxtasis, que también es una metanfetamina, pero propia, digamos aquí Holanda, los Países Bajos y Bélgica, por ejemplo, que están dentro de este mundo, que ellos producen éxtasis. Ellos son uno de los productores fuertes del mundo. Porque aquí estoy más bien consumo, pero también producción, podemos hacer otro análisis de producción. A veces coinciden, a veces no coinciden. Entonces, el éxtasis, aquí no está Chile afortunadamente, sobre el 1%, existe, se los voy a mostrar, pero es menos del 1%, por lo tanto es marginal, pero preocupante, por supuesto, porque esta es una sustancia que puede generar graves problemas. Los tranquilizantes, estos son las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Sin prescripción médica, también. Esto es dar el clonazepam, el alprazolam, el diazepam, sin prescripción médica. Generalmente lo está tomando la gente para tranquilizarse, para anestesiarse, para aturdirse, sin prescripción. Con prescripción no hay problema porque hay control, es un buen medicamento. Pero sin prescripción puede generar una adicción y puede generar muchos problemas. Y aquí, curiosamente, vean cómo aparece aquí, sí que aparece Japón. Sin prescripción médica. Pero Croacia es brutal, 17,3. O sea, Italia, 13,8. República. Aquí los tranquilizantes, por ejemplo, que tienen 2 dígitos, esto ya es un problema de salud pública, serio. Para Croacia, Italia, la República Checa, para Montenegro, para Haití, para Macedonia, hasta ahí claramente son 2 dígitos, y uno diría es un serio problema de salud pública, cuando ya estamos tomando 2 dígitos. Eso es con los tranquilizantes. Vámonos a Chile, solo como para... Ya recorrimos el planeta, vimos las tendencias, vimos los estudios, entonces veamos los últimos estudios que son los que resumen un poco la curva de nuestros estudios seriados nos bien hechos, con todas las administraciones políticas, se ha mantenido un muy buen ritmo de estudio y eso nos dignifica, eso nos honra, porque aquí eso habla de la parte desarrollada nuestra, que es mantener lo bueno. El estudio de población en general, como ustedes saben, está hecho entre 12 y 65 años, está en 109 comunas, es una encuesta cara a cara, por supuesto anónima, pero cara a cara, y en 109 comunas, que es que es una enorme población, o sea, aquí estamos todos los sobre 12 años, que son casi 13 millones de chilenos. La representación es para 13 millones de chilenos, que es lo que está sucediendo en Chile. Y las tendencias, ¿cuál es la tendencia que está pasando en Chile? Miren, aquí tenemos relativamente buenas noticias, por eso yo se los decía,
Pero buena noticia en la tendencia, malas noticias en las cantidades, ¿ya? Porque todavía tenemos que bajar. Esto no es lo mismo que Islandia, porque Islandia los tenemos estabilizados en el piso. Nosotros tenemos tendencia a la baja, mejor que Islandia, pero estamos todavía con cifras mucho más altas, mucho más altas. Entonces, en alcohol, por ejemplo, el alcohol mes, la pregunta es, ¿usted ha consumido alcohol el último mes? Tenemos la cifra más baja de la historia, la que se hizo ahora el año 22. ¿Ah? La más, la más baja de la historia es del 94, 39,2%. Para que ustedes sepan que la mayoría de los chilenos no ha consumido alcohol el último mes. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Es que los que no consumen alcohol se juntan con los que no consumen, los que consumen poco con los que consumen poco, y los que consumen mucho con los que consumen mucho. Entonces uno tiene una percepción súper errada de cómo es la realidad. Estos son estudios ya de mirar satelitalmente el país. Eh, entonces, el 39,2. Y también el consumo, ha ido bajando el consumo diario de tabaco, lo cual es una muy buena noticia, desde el 30,6. Se me desconfiguró un poquito, pero discúlpeme. El 94 era 30,6, perdón, no el 94, el 2000 era 30,6 y ya estamos en 17,7. O sea, una tendencia a la baja en el consumo diario de tabaco. Estamos con problemas hoy día con los vapeadores. ¿Ah? Yo creo que ese es lo que va a tener que aparecer ahora muy pronto, lo que es el vapeador, porque ahí estamos tratando de regularlo, porque la industria está queriendo con el vapeo volver a reconquistar al público con fake news. Es como el vapeo es bueno, fumar cigarrillos es malo. No, fumar cigarrillos es malo y vapear es malo. Entonces, eso va a tener que haber un poquitito de batalla ahí cultural también para informar bien. Pero miren qué interesante. Los que consumieron el 39,2, ¿no es cierto? Es el rojo, al lado izquierdo. Pero de los que consumieron, la mitad se embriagó y la otra mitad no se embriagó. ¿Qué es lo que, cuando uno dice embriaguez, es que la pregunta es, ¿usted ha consumido el último mes a un hombre más de 5 tragos en una sola ocasión? ¿O a una mujer más de 4 tragos en una sola ocasión? Y nos dijeron que sí, la mitad, no todos, la mitad, pero ya es mucho. Por eso se nota la embriaguez en Chile. O sea, nosotros siempre le seamos un poco, pero un país bastante curado, ¿no? Entonces, bien borrachín, la verdad. Entonces, esto es un problema. Este es un problema de salud pública. Aquí estamos, miren las cifras que son. Si son cifras de 2 dígitos, pero no son 12%. 39, o sea, 40% de la población. Entonces, y dentro de ese 40%, la mitad, o sea, un 20% se anda borracho. 1 de cada 5 anda borracho. O sea, eso es barbárico, ¿no es cierto? Entonces, realmente esto es población general. En adolescente es más grave, consumen menos, pero los que consumen mucho más borrachos. Entonces, también esto lo vamos a mirar muy, muy luego. Entonces, la embriaguez también ha ido bajando un poquito, eso también ha sido bueno, ¿ya? Pero generalmente se mantiene. Entonces, lo que tenemos que bajar es el denominador, es la cantidad de gente que consume el último mes. Y esto ha sido una batalla gigantesca porque aquí tenemos dos, ¿cómo decir? Tenemos dos eh, contrincantes. La industria, que quiere que haya mucho consumo, pero también la cultura. También tenemos mucha liviandad y mucha normalización con el consumo, e incluso normalización con el consumo que embriaga. Casi el leseo y la tallita con el curadito simpático, el curadito divertido. Nos cuesta hablar de el curadito pesado, el curadito violento, el curadito que se consume toda la plata de la familia. Eh, eso, eso nos cuesta hablar. Entonces, aquí hay una cierta cultura de validación, ¿ya? Que también es muy, muy importante combatirla, ¿no? Tenemos que tener una cultura de mayor cuidado, no de trivializar la embriaguez y el consumo de alcohol.
Vámonos a marihuana, en la cifra que aquí fue un poquitito, yo les voy a contar, que este fue mi objetivo cuando yo entré a ser director del SENDA, porque ustedes saben que ese es un cargo de alta dirección pública, no es un cargo, yo no soy militante político, soy un experto, y que quise ser director del SENDA, y gané el cargo el 2015-2016. Entonces yo llegué cuando estaba en la cumbre, y yo dije, tenemos que quebrar la curva. Entonces logramos empezar a quebrar la curva y continuó la curva hacia abajo con la siguiente administración de gobierno y espero que se mantenga la tendencia hacia abajo porque creamos las bases para quebrar la curva y para mantenerla hacia abajo. Pero como ustedes ven, donde está en un, no sé, 2% el consumo de marihuana en Islandia, nosotros estamos en 10,9%. O sea, estamos con tendencia a la baja, muy bien, pero estamos en las cumbres. Entonces Islandia está estable, pero está en 2%. ¿Me entienden? Entonces también, para que lo tengan bien en consideración estos análisis. También esto ha permitido bajar el consumo de cocaína, como ustedes ven en el azul, estamos menos de 1%, afortunadamente por eso no entramos en los top sobre 1%, y pasta base 0,3. ¿Ya? Entonces, francamente, esta es una buena noticia de tendencia, mala noticia de cantidades. Y las otras drogas que también hemos estudiado consumo en el último año son los estimulantes sin receta médica, que también bajaron, el éxtasis, que subió un poquito, los alucinógenos, que se mantienen más o menos igual, los analgésicos sin receta médica, que es el tramadol, que es el que yo les decía que se fue al 1,5, y los tranquilizantes como las benzodiazepinas principalmente, que se mantienen entre 2 y 1,8, bajó un poquito. Entonces, esta es lo que pasa con toda la población entre los 12 y los 50, digamos, los 65. Una pregunta, Sebastián, ¿querías preguntarme? No, 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 ¿No? sí, pero igual te lo voy a decir, porque vemos los números y pareciera que Chile tuviera buenos números, pero hoy día se habla mucho de la narcocultura y la prevalencia que está teniendo esta en la comisión de los delitos y el entramado societario. ¿Cómo se condicen los números con esto? A ver, yo creo que se condicen, sin duda, porque acuérdate que nunca te olvides que la gran mayoría no consume y la gran mayoría de la gente no comete delitos. O sea, la mayoría de la gente nos cuidamos y la mayoría de la gente somos honestos y no violentos. Eso es, para que nunca nos olvidemos de eso, porque a veces nos agobiamos mucho porque creemos que estamos rodeados de zombies y somos los únicos no zombies, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? No es así. Pero tenemos unas cifras altas que hacen que se note el fenómeno. Y eso es lo jodido. Porque el tema de las drogas es un tema que tiene que ver con hacerse daño, pero también tiene que ver con hacer daño. Porque además se vincula con una alteración del comportamiento. Y también con la codicia de tener mercados para ganar dinero haciendo cada vez más gente adicta. Porque los adictos son los que consumen más droga. Entonces, el objetivo de los dealers es cada vez exista más adictos porque eso los hace que tengan más dinero ingresando. Entonces, yo diría que este fenómeno nuestro, que no es la depresión, no es la angustia, que también conmueve, no es la crisis de pánico, este fenómeno de salud mental, que es el consumo de droga, la adicción, tiene externalidades negativas muy fuertes, que no es solo la enfermedad, sino que también hay una fuerte alteración del comportamiento personal, por lo tanto la violencia intrafamiliar también es bastante alta, pero también un fuerte involucramiento, más que cualquier otra enfermedad, con el sector criminal. Entonces, ahí es donde empieza a tener estas externalidades. Y por eso, en la medida que tengamos cada vez menos consumo, cada vez sociedades más protegidas, más cuidadas, vamos a estar viviendo mucho mejor. Entonces, este es un tema. El tema de las drogas con la violencia no es un tema baladí y no es un tema tangencial. Es un tema medular en la violencia y en el crimen y en el delito, ¿no es cierto? Entonces, también lo tenemos que tomar con mucha, mucha seriedad. Son cifras altas, sí. No, por eso te he dicho, yo te digo, la tendencia es a la baja, lo cual me alegra, pero para nada estar satisfecho.
porque todavía estamos en los techos, no estamos en los pisos. Entonces tenemos que llegar a los pisos. Eso es nuestro gran objetivo. Entonces, las drogas más consumidas en población general, las que tienen 2 dígitos y las que nos tienen que preocupar seriamente, es el alcohol, el tabaco y la marihuana. Esas son, en términos de salud pública, ¿ya? Son las que nos producen grandes problemas de salud pública. Gran pérdida de personas en sus años de vida perdido por discapacidad o por muerte. Estas 3 sustancias. Las otras nos importan, pero son de un solo dígito, ¿no es cierto? Desde 1,8 los tranquilizantes hasta los estimulantes sin receta médica, que son 0,1, ¿no es cierto? Que es poquito. Entonces, eso es como para tener también una visión clara, siempre diciendo que la gran mayoría no consume. Entonces, y las percepciones de riesgo también las hemos empezado a subir, la cual eso también es bastante importante y parte de este encuentro es también para subir las percepciones de riesgo, ¿no es cierto? Que es tremendamente importante, ¿no es cierto? Pero estamos subiendo el de la marihuana, pero está bastante baja, lo cual es una tragedia. La teníamos casi 50%, ¿no es cierto?, en el año 2000, pero la bajamos hasta 30%, como el 2012. Y ya ahora la hemos subido a un 42%, lo cual ha sido muy bueno en poder informar correctamente de que esto no es matico, no es manzanilla, no es boldo, sino que es algo que hace mucho más mal, es una hierba que hace mucho más daño que otras. Entonces, pero está un poquito más alto, por supuesto, el de alcohol, el de cocaína y el de pasta base. Y en el fondo, la oferta también es muy importante saberla. A propósito de tu pregunta, proporción que declara que lo ofrecieron en el último año. Fue bajando desde el año 2016, pero se pegó una pequeña subida al año 22, ¿ya? En la encuesta del año 22, que fue en los primeros meses, a 20%. Esta es concreta, es me ofrecieron, ¿ya? También cocaína y también pasta base. Ahora los escolares. Concentrémonos solo en los escolares un ratito, que es muy interesante. Esto también equivale a 134 comunas, que es enorme. Esto es hablar del país completo, esto es hablar de 1 millón de estudiantes en 16 regiones, de octavo a cuarto medio, ¿no es cierto? Que significa, estamos hablando de los escolares chilenos entre octavo y cuarto medio. En colegios particular pagados, los subvencionados y los estatales. Entonces aquí también tenemos buenas noticias en términos de tendencia, malas noticias en términos de cifras. Todavía son cifras no aceptables. Tanto así, ¿cómo les puedo decir lo inaceptable? Es que los adolescentes no debería ser 0. Es así de brutal. Porque en adulto uno podría decir alcohol y tabaco podría no ser 0. Porque toman sus decisiones libres, saben sus consecuencias. Pero aquí están a cargo de nosotros, los adultos, y están consumiendo alcohol con nuestra venia, o con nuestra promoción, o con nuestra vista gorda, o con nuestra negligencia, o con nuestra promoción. Debería ser 0 el alcohol. En adolescentes, estamos entre personas menores de edad que no deben consumir sustancias. Entonces, por supuesto, octavo, en todo hemos bajado, lo cual ha sido muy bueno, especialmente esto en alcohol, pero ya en cuarto medio ya tenemos casi la mitad de los cabros consumiendo. Entonces, eso ya nos debería decir, wow. Ahora, en marihuana nos está pasando, no tenemos una buena noticia, ¿no es cierto? También en el Everest, pero bajamos del Everest. Ya por lo menos estamos en unos cerritos más bajos, pero estamos en cifras altísimas, 18,8. ¿Ya? O sea, una década la mantuvimos más o menos en 15, ¿ya? 15% que ya nos tenía bastante preocupado y queríamos bajarla. Pero aquí fue un desastre, como se nos fue arriba, y aquí pudimos quebrar la curva. ¿Ya? Y también bajamos en pasta base y en cocaína, pero cifras muy altas, o sea, tenemos que decir 18,8, o sea, 1 de cada 5 estudiantes del colegio, enseñanza media, está consumiendo. 4 no, 4
chiquillos no están consumiendo, uno sí, ¿ya? Pero una cifra muy alta. No, eso no puede ser. En Islandia es 2%. O sea, 2 chiquillos y 98 no. ¿Me entiende? Esa es lo para que nos hagamos la proporción y ustedes comprenderán cómo es Japón, que es 0,1%. Mariano, ¿tiene alguna relación la condición socioeconómica? ¿Hay un mayor consumo en algún segmento de la población por sobre otro? No, la respuesta es no en consumo. Consumen más o menos parecido. Déjame ver si la tengo aquí o no la tengo aquí. No sé si la puse. Sí. En consumo es bastante parecido. Si ustedes ven 18,6 municipal, 19, 18, ¿ya? Parejito. ¿Sabes dónde está el desastre que no la puse? Es en el consumo problemático. Esta misma marihuana que consumen los tres segmentos, porque consumen la misma, la hemos investigado, es la misma marihuana, pero se jode principalmente a los más vulnerables. O sea, aquí el consumo problemático es más o menos un 22% de los que consumen son consumo problemático en los chiquillos municipales, en los chiquillos pobres, vulnerables socialmente, que es la mayoría de Chile, digamos. Aquí en los subvencionados es más o menos un 16%. De los que consumen, un 16% es problemático. Y en los privados, más o menos el 8% es problemático. Es decir, yo siempre digo, el consumo de drogas arruina más a los que menos tienen. Por lo tanto, profundiza inequidades y se jode mucho más al que está más vulnerable. Por eso las políticas públicas tienen que ser tan cuidadosas, porque tienen que cuidar a los más vulnerables, porque tienen menos colchón, menos dinero, menos redes, menos soporte, menos oportunidades. Entonces, el consumo es parecido, pero el consumo problemático es mucho más fuerte en los municipales. Entonces, eso es una sensibilidad que la tenemos que tener todos. Pero es como con todo, Sebastián, si el COVID, ¿a quién se jodió más? Mató muchísimo más gente, la gente vulnerable. Porque la gente, las personas vulnerables, que es la mayoría de nuestro país, tienen menos factores protectores y tienen más factores de riesgo. Por lo tanto, todo lo que sea un riesgo para la salud hay que cuidarlo muchísimo porque produce brutales inequidades, porque ese que estaba a punto de despegar entra con marihuana y ya no deja de ir al colegio, deja de participar. ¿Y cuál es la manera de prosperar en Chile? Estudiando, si no hay otra. Entonces, es muy, muy brutal. Por eso, en eso yo estaba muy, muy preocupado. Ahora, las otras drogas de nuestros escolares, los tranquilizantes, sin receta médica. Están nerviositos nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hermanos menores, están nerviosos. Es muy dramático que casi 2 dígitos están consumiendo. ¿Ah? O sea, 9,5%. Los inhalables, 3,1%, los estimulantes, 1,7%, el éxtasis, 1,6%, los alucinógenos, 1,6%, que son más chiquititos de un dígito. Entonces, evidentemente, en los estudiantes, alcohol, mes, 24%, es preocupante porque debería ser cero. El tabaco, estamos para abajo, lo cual es bueno, pero el vapeo, estamos jodidos porque el target son los adolescentes para la industria. Entonces tenemos que hacer ahora unas campañas muy fuertes para enfrentar al vapeo. La marihuana, desastroso. Y los tranquilizantes también se ven bastante mal. El resto no es que se ve bien, pero está en un dígito, pero ya cuando estamos de 2 dígitos o más, se nos empieza a hacer la cosa inmanejable. Se empieza a transformar en una salud poblacional, no solo una salud individual, salud poblacional. Se nos empieza a transformar como una pandemia, ¿ya? Eso es el concepto en salud pública que es bien importante. Y bueno, la facilidad de acceso también fue bajando, lo cual me parece bien. Nos ayudó también la pandemia, pero ya iba para abajo. Fácil, por la proporción que declara, esto es una percepción, que declara que es fácil o muy fácil comprarlo, y también que le han ofrecido, estas concretamente, también fue para la baja, en lo cual también eso, la pandemia también nos ayudó, pero ya venía un poquito más a la baja. Espero que siga bajando,
La pandemia nos ayudó mucho porque la verdad que conseguían mucho dentro del colegio y alrededor del colegio. Entonces, en este tema fue muy bueno la pandemia. Fue una externalidad positiva, llamémoslo así, porque tuvieron menos acceso a los entornos, que es donde consiguen las drogas, y el colegio mismo muchas veces. Y la proporción que declara el riesgo de consumir el alcohol, hay que tener cuidado, porque también está nuestra trivialización, entonces está un poquitito, empezó a quebrarse hacia la baja, lo cual se podría traducir después en una subida de alcohol. Tenemos que estar atentos. Y el tabaco diario está bastante alto. El tabaco hemos ganado la cultura. O sea, casi nadie defiende que el tabaco es bueno. Y el que fuma, fuma escondido, y fuma lejos, y pide perdón, y cree y siente que es una grosería. O sea, eh, culturalmente ya ganamos en el tabaco. Y lo último, solo para contarles que tenemos normas internacionales para la prevención, bien hechas, estudiadas, una es del 2013, la otra del 2018, actualizadas, que son los estándares internacionales de la prevención. Y francamente, lo que nos ha dicho esto es que hay muchas intervenciones y políticas que son muy eficaces y rentables para prevenir el consumo de sustancias, incluido el consumo de drogas y otros comportamientos de riesgo que nos ayudan en otros comportamientos de riesgo, también estos programas preventivos, perdón. Y aquí es muy interesante porque arriba, en el eje de arriba, tenemos en qué edades se hace la prevención, ¿no es cierto? Prenatal o primera infancia, la recién nacida, llamémoslo así, después la infancia temprana, la infancia media, la adolescencia temprana, la adolescencia general y la adultez. Y después en el eje izquierdo es en qué ámbito hay que hacer la prevención. Hay que hacerla con la familia, con la escuela, con la comunidad, hay que hacerla en el lugar de trabajo y hay que hacerlo en el sector de salud. Y todos estos programas que están aquí tienen evidencia científica exitosa de hacer bien las cosas y tener impacto en las distintas edades y en los distintos ámbitos haciendo prevención. Primero, prevención universal para toda la gente que tiene riesgo normal, haciendo prevención selectiva, que son para las poblaciones que tienen riesgo más alto, es decir, las poblaciones que tienen el riesgo, por ejemplo, poblaciones hijos de presos, hijos de adictos, bolsones de pobreza muy fuertes, con lugares muy, muy complejos de violencia. Por ejemplo, hay que hacer una prevención selectiva porque tienen un riesgo mucho más alto. Y la prevención indicada, que es otro concepto, que es cuando ya hay que actuar frente a chiquillos que están consumiendo, pero que todavía no son consumidores adictos. Entonces hay que sacarlos rápidamente, que es la prevención selectiva. Aquí tenemos todos estos programas basados en la evidencia. ¿Y cuáles son los mejores para que ustedes sepan? Todos estos son buenísimos, pero los mejores son, a grandes rasgos, tener políticas en los colegios que no se tolere el consumo de droga, pero que se aborde amorosamente, firmemente y sanitariamente el consumo para poder sacar a los chicos de los que están y para que no haya una tolerancia, una normalización del consumo. Es decir, políticas protectoras, por supuesto, y con alternativas interesantes de estudio y de distracción y de compromiso con el colegio. Y la otra, que tiene muchísima fuerza, es las habilidades parentales. Este que está arriba, las habilidades parentales, llenar a los padres de habilidades para poder hablar con sus hijos, alternativas al ocio, digamos, estar muy involucrado en el colegio, estar muy involucrado en sus actividades, conocer a sus amigos, etc. Todas las herramientas de prevención en el ámbito familiar son extremadamente buenas, pero hay en todo. Hay para lugares donde venden trago, hay para las organizaciones comunitarias, hay las campañas, ¿no es cierto?, cómo deben hacerse. Todo eso lo podemos ver con mucho más detalle, pero les quiero decir, estos son mensajes más gruesos. Cada uno de estos podemos hacer un zoom. Y cada uno de estos, por supuesto, podemos profundizar a los que están interesados. Primer gran mensaje, se ha demostrado que muchas estrategias son eficaces para prevenir el consumo de drogas. Por lo tanto, la prevención sí funciona. Cuanto antes mejor, bien,
Por eso, por ejemplo, hoy día se promueve en todas las embarazadas entrenar a todas las matronas y a los ginecobstetras y a los pediatras de recién nacidos que sepan de prevención de droga para que las embarazadas y las puérperas estén ya muy atentas a cuidar bien a sus hijos desde el río arriba, porque eso es río arriba, río arriba. Eso no es río abajo. Eso es en la gestación. Después, el 3 nunca es demasiado tarde, o sea, todavía se puede entrenar a los trabajadores en los lugares de trabajo en términos de herramientas familiares que les sirven a ellos mismos y también a sus hijos. Nunca es demasiado tarde, otro gran concepto. Otro concepto importante, eficaz para prevenir otros comportamientos de riesgo. Cuando hacemos prevención de droga, prevenimos violencia, prevenimos embarazo adolescente, prevenimos depresión, prevenimos suicidio, prevenimos muchas accidentabilidad, se previenen muchas otras externalidades con los programas preventivos de droga que tienen muy buenas externalidades con otros comportamientos. Que aquí no se los voy a decir, solo se los voy a dejar porque esta es una presentación que la pueden compartir con todo. Todo esto es noticia pública, esto es información pública, que todos ustedes son dueños de esto, pues de Naciones Unidas, y ustedes son dueños de Naciones Unidas, los ciudadanos. Entonces, nosotros aquí estamos respondiendo a fuertes mandatos también cuando hacemos buena prevención. Mandatos, aprobaciones por parte de los Estados miembros, hay declaraciones políticas enormes, tenemos, ¿no es cierto?, documentos de Asamblea General de Naciones Unidas. Yo estuve el 2016 en Nueva York en esta declaración UNGA, se llama, ¿no es cierto?, que fue una declaración de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y resoluciones posteriores. Tenemos también cómo proteger a los niños, ¿no es cierto?, de las sustancias ilícitas. Están los derechos de los niños y adolescentes, también están muy bien puestos. Estamos también cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? El 3, que es muy importante. Estamos también apoyando el 16, que es reducir la violencia, eliminar la violencia contra los niños. También en el bajar la pobreza, la igualdad de género y reducir las inequidades. También estamos aportando con esto. Y finalmente, muchas gracias por su atención y espero que haya satisfecho lo que me solicitaron. Oye, Mariano, muchísimas gracias. Y bueno, nos fueron cayendo varias preguntas de los apoderados. Y una de ellas es que, bueno, dice, oye, mejor, y esta frase la haya escuchado, yo creo, pero yo creo que es importante poderla responder. Mejor que consuma alcohol conmigo a que consuma alcohol con sus amigos. Yo le voy a enseñar a tomar. Y eso mismo se trasladó hoy día. Hemos escuchado el ejemplo. Mira, yo prefiero que se fume un pitito conmigo, prefiero que fume marihuana a que consuma alcohol porque el alcohol es mucho más dañino que la marihuana. Te dejo. Ok, yo creo, Sebastián, que, a ver, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, queremos que sean personas sanas, llenas de bienestar, con muchas oportunidades y que se realicen en la vida. Por lo tanto, tenemos que bajar los factores de riesgo y aumentar los factores protectores. Eso es la buena paternidad, la buena parentalidad. Entonces, a mí siempre me sorprende cuando alguien dice, yo prefiero que tome conmigo a que tome solo, o yo prefiero que pitee conmigo a que pitee solo o en la calle, y nunca está la alternativa que no pitee o que no tome. Es muy curioso. ¿Por qué no? ¿Por qué tú estás, digamos, desahuciando esa posibilidad? Que de hecho la gran mayoría lo hace, ¿no? Sí, incluso en cuarto medio es el 43% de los chiquillos consumen. O sea, el 57% no. Hasta el alcohol. ¿Para qué decir marihuana? Por supuesto que la mayoría no consume. Entonces, yo creo que los padres, la primera gran cosa es desear el máximo con los hijos. Yo creo que el desahuciar el máximo, yo creo que no es una buena parentalidad. Y ahí lo enjuicio yo seriamente y lo saco al pizarrón. O sea, hoy yo soy padre también. Y por supuesto, siendo padre, también fui padre de adolescentes, que ahora ya son adultas jóvenes, una tiene 24 y la otra 27, no se drogan, no se embriagan, toman poquísimo, pero tomaron después de la adolescencia. Y la verdad que hay que hacer el trabajo, hay que hacer la pega bien. Entonces, ahora, no hay que enseñarles a tomar ante los 18, ojalá ante los 20, jamás, porque la evidencia lo que nos dice es que mientras antes partas,
más probabilidad de ser consumidor problemático. Mientras más tarde partas, menos probabilidad de ser consumidor problemático. Es decir, está totalmente contra evidencia. Es un dicho muy nuestro, también está en otros países, pero es muy chileno. El vinito, la malta con huevo en los sectores populares, el colemono en la Pascua, que es dulcecito, no sé qué. Ah, le voy a enseñar, porque así va a tener buena cabeza. No, si lo ingreso a tomar a los 13, a los 15, a los 16, lo ingreso, tiene mucho más probabilidad de ser consumidor adicto de alcohol que si parte después de los 20. Eso dice la evidencia, pero a raudales. Entonces, no neguemos la evidencia y queramos bien a nuestros niños y cuidemos bien a nuestros niños. ¿Por qué tenemos que desahuciarlos de entrada? ¿Por qué no tenemos que hacer nuestro trabajo? Y además, si nosotros lo hicieron mal con nosotros, no lo hagamos mal nosotros con los que vienen. Porque a lo mejor lo hicieron mal con nosotros porque había poca información también y había muchos mitos dominantes. Pero hoy día tenemos enorme evidencia para decir no lo haga. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Existen estudios o cuál es la implicancia que sean los profesores quienes consuman, que es una de las realidades con la que nos estamos encontrando mucho en el mundo público, en donde los profesores son los que están echando a la broma esto del consumo de principalmente marihuana y alcohol? ¿Qué tenemos de eso a O nivel sea, global? eso es un sumario. O sea, como decirte, para mí el profesor es una persona, es un adulto responsable que es un ejemplo, que tiene que velar por el bienestar de sus alumnos, por su salud, por su bienestar, por su desarrollo, por su buen desarrollo. Por lo tanto, es solo o negligencia o ignorancia o ambas cosas si eso ocurre. Es inaceptable. Eso no puede ser. Y por eso, de hecho, parte de la lógica que hace mi organización, pero también todos los países, es entrenar al mundo de la educación. Entrenar a los profesores, entrenar a los directores, entrenar a los asistentes educacionales en la evidencia científica para que ellos sepan qué sirve, qué no sirve y qué daña. Porque la normalización y la broma con el alcohol es normalizar el alcohol y eso aumenta la probabilidad de tomar. Y no tenemos que lograr que aumente la probabilidad de tomar alcohol en los adolescentes, mucho menos en los niños. Entonces, en el fondo aquí tenemos que llenarlos de herramientas, pero también de una ética, pues Sebastián. Si también esto no es solo herramientas técnicas, que son en la gran mayoría, pero también es ética. Es la ética del cuidado, ¿no? Es la ética de cuidar personas que están con su cerebro en desarrollo. Perfecto. Oye, nos llegan más preguntas de los papás. ¿Existe algún estudio reciente que muestre que si la disminución del consumo de marihuana ha sido acompañada por un aumento en el consumo de otras sustancias? No, fíjate que todas bajaron, porque en el fondo, cuando tiramos marihuana hacia abajo, que es la rectora, de hecho, cuando tiramos hacia abajo el alcohol también, no es que se cambian de droga, sino que también tiramos todas hacia abajo. Entonces, es bien interesante porque a veces está la hipótesis de que se baja una y se sube otra. En Chile no ha pasado eso, no ha pasado eso. O sea, tuvimos tendencia a la baja en todas. Entonces, no hemos tenido ninguna que reemplace, ¿ya? Ahora, la maravilla del modelo islandés es que tú generas una, ¿cómo decirte? Generas todo una idea de que, cuáles son, le haces una encuesta de salud y bienestar a los chiquillos de segundo medio de todos los colegios de una comuna. Sabes qué es lo que les está pasando en consumo, en violencia, con el colegio, con los padres, con el deporte, con la cultura, con su salud mental, con su salud física, ¿no es cierto? Y cuando tú sabes eso, tú tienes que ir rápidamente a aumentar los factores protectores y reducir los factores de riesgo. Si hay poco deporte, más deporte. Y el deporte, entrenar a los profesores también en la prevención de droga para que no haya tercer tiempo. O sea, no es que después se van a tomar o después se van a pitear, sino que hacen deporte, pero también metiendo la idea de el desarrollo saludable. Entonces,
Este modelo ha sido muy bonito porque de alguna manera no es solo no alcohol, no drogas, sino que sí a muchas otras cosas. Sí al deporte, sí a la cultura, sí a una buena relación con los padres, sí a una buena relación con el colegio, sí a acogerlo si está triste, si está angustiado, si está con susto. ¿Me entiendes? Que en el fondo es acoger los factores de riesgo y potenciar los factores protectores. Nos preguntaban también si esos manuales o ese entrenamiento que tú hablabas de los docentes está disponible en Plan Columbus, es algo que está abierto a la Sí, comunidad. sí, claro, claro. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos un entrenamiento en el Plan Colombo, el currículum universal de prevención. Tenemos un currículum universal de prevención básico que es principalmente la ciencia de la prevención. Después tenemos todo lo que es la fisiología, la farmacología y todo lo que es el monitoreo y evaluación. Y después tenemos el currículum para el sector educación, para el sector comunitario, para el sector laboral, para el sector de los medios, lo tenemos especializado la prevención por ámbito, así como lo muestra Naciones Unidas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, para escuelas tenemos todo un modelo de prevención escolar y claro, estamos entrenando a todos los países, generalmente estamos entrenando a las comisiones de droga, para que las comisiones de droga lleguen a los colegios, pero también estamos disponibles, por supuesto, para entrenar a los colegios directamente. Súper. Otra pregunta que nos llega. ¿Cómo las comunidades locales y las organizaciones educativas en Chile implementan estrategias exitosas de reducción del consumo de sustancias entre adolescentes similares al modelo irlandés de prevención sin depender del apoyo gubernamental? Y también ahí quisiera pedirte que te refirieras un poco si sabes en qué es lo que está la política pública en Chile hoy día. Mira, está incorporado el modelo, está en 210 comunas, no, 240 comunas, las 350, pero eso equivale más o menos al 90% de la población, pues son las comunas más abultadas que hay, las más grandes. Yo te diría que sí, yo creo que hay una intención de fortalecerlo y seguir, que en el fondo es el modelo islandés, es el sistema, el que le acabo de mostrar, el sistema de evaluar a los chicos y después generar toda la respuesta multiagencia para aumentar factores protectores y reducir factores de riesgo, y además meter los programas preventivos especializados que sirvan para el consumo, para reducir el consumo de drogas. Pero yo te diría que tenemos que ver si ojalá el Estado logre llegar a todas las comunas y ojalá las comunas logren llegar a todos los colegios y ojalá todos los colegios logren llegar a sus comunidades educativas. Eh, yo tengo la impresión que hay posibilidades bueno, el modelo islandés que es el Planet Youth, que en este momento que así se llama Planet Youth, no, .net, lo pueden ver, ellos también hacen asesorías directas a colegios y también asesorías directas a municipios. Si es que el Estado no llega en condiciones que el municipio o el colegio se satisfaga. ¿Ah? Yo creo que eso también, respondiendo a la primera pregunta, ¿ah? Yo creo que existe el Planet Youth, que son los irlandeses, que es la institución que está manejando el modelo, y ellos son muy expertos en esto. Y de verdad que yo lo traje a Chile porque eh, eh, con esa curva, hoy día son los europeos adolescentes que menos consumen droga de toda Europa. Y el 98 eran los europeos adolescentes que consumían más droga de toda Europa. O sea, aquí hay una acción muy potente. Yo creo que se está implementando en algunas comunas mejor que en otras en Chile. Hay algunas que partieron antes, otras que partieron después. Las primeras que partieron fue Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, Renca, Colina y Melipilla. Esas fueron las 6 primeras, que yo estuve muy a cargo un poquitito de meterlas, que eran muy diversas, porque queríamos meter el programa en distintos ámbitos. Comunas ricas, comunas pobres, comunas más urbanas, comunas más rurales, comunas más de la derecha, comunas más de la izquierda. ¿Me entiendes? Que era, de alguna manera, que no tuviera sesgo y que le sirviera a todos, ¿no? Así que en esas 6 comunas la cosa ha prosperado bien. Los estudios están hablando bien. Eh,
por lo menos yo te diría, y está la alternativa de que puedan también conectarse con la institución matricial. Súper. Nos queda la última pregunta que le damos al pie y tiene que ver, dame un segundo que aquí está en el chat. ¿Qué factores comunes tienen los países con la prevalencia más baja de consumo de cannabis, menos del 1% anual? ¿Hay una relación de esta prevalencia, considerando también factores culturales, niveles de exigencia académica y temas de salud mental en los países asiáticos y árabes? Mira, yo te diría, no es poca, a ver, yo creo que Japón, por supuesto, debe ser menos la oferta porque tiene un buen control, tiene policías muy serias, etcétera, poca corrupción, que también es otro gran tema. O sea, ustedes tienen que pensar de que también aquí la oferta es un tremendo tema, ¿no? Es decir, mientras menos droga haya en la calle, menos se va a consumir. Eso es muy bueno. O sea, si tenemos policía, fiscalía y juzgados serios, potentes en poner un gran dique, tenemos, que es un poco lo que nos pasó con la pandemia. La pandemia fue un alivio por otro problema, digamos, pero ahí estuvimos severísimos en el contacto y cerramos todo y se nos fue para abajo, pero increíble. Entonces, yo te diría que esa es una cuestión importante que pasa en los países asiáticos. Los países asiáticos son muy firmes, ¿ah? Yo creo que eso es cierto, pero pero ocurren no en Japón, pero ocurren cosas medias complejas que también hay que también sobrellevarlo. Son países con pena de muerte, son países que matan a los consumidores. eh, ¿Me entiendes? O sea, claro, es la severidad, probablemente el miedo, también tiene su impacto, pero también se violan otras cosas. Entonces, yo diría que para mí por eso yo planteaba los países nórdicos mucho más hacia nuestra cultura, porque no van a ser para nada draconianos, ni van a matar a nadie, no tienen pena de muerte, y no son persecutores así a ultranza, ni servicios represivos autoritarios, son todos sistemas democráticos muy, muy transparentes, pero tienen gran trabajo, primero, muy poco corrupto, eso también es muy bueno, pero un gran trabajo en prevención, un gran trabajo con la familia, con la comunidad, con los sistemas de trabajo, con la prensa, con el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ahí están las claves. Las claves que aplican muy bien los estándares internacionales de la prevención. Entonces, por eso yo me inclino personalmente más por el modelo islandés o nórdico, noruego, que en el fondo están en Letonia, etcétera, que lo están adoptando, y con muy buenas cifras, pero con Estado de Derecho, sin pena de muerte, sin persecución desbordada y con estas grandes habilidades de reducir el consumo en base a una prevención muy potente y una severidad. Son severos, no están legalizados en ninguno de estos países las drogas, nunca. Son muy severos en términos de la persecución de quien trafica. Por supuesto que tiene sanción carcelaria y todo eso, pero yo creo que el énfasis más fuerte es en una prevención de enorme calidad. Entonces, yo creo que existe esa posibilidad y ahí me gustaría que Chile fuera por esa senda, digamos, pero sí, pero esa es una opinión más personal mía y respeto los países que han tomado otras opciones, pero evidentemente los países asiáticos son muy duros, ¿eh? Son muy, muy duros. Entonces, también tenemos durezas para otras cosas, también que no sé si las quisiéramos, ¿no? Eso también hay que ver el equilibrio. El equilibrio tenemos ya buenos ejemplos en Occidente. Bueno, Mariano, muchísimas gracias a nombre de esta tremenda comunidad de más de 100 establecimientos educacionales de la Red Preventiva Chile. Te queremos agradecer tu cariño, tu disposición, tu tiempo, tu conocimiento y contarte que desde aquí vamos a seguir trabajando y empujando tanto la política pública también y particularmente el factor protector más relevante que creo que es la familia. Así que desde ahí seguimos trabajando fuertemente. Un abrazo a ese tibio Londres, me imagino, ya en esta época del No, año. permíteme solo agradecerte profundamente, Sebastián, y a toda la red. Yo creo que esto es magnífico, que tengan una red cuidadosa, que cuide a los niños, a los adolescentes nuestros. Es nuestro divino tesoro, la verdad, y que lo tenemos que cuidar muchísimo para que nos vaya bien, para que nos vaya bien como país. Y eso nos honra si lo hacemos bien. Y es precioso que estén estos 100 colegios y que estén cada vez más y que estén preocupados de conocer más cosas. Y estoy disponible
cuando lo necesiten, acomodamos y podemos ver a lo mejor algunos de estos temas, en especial después de esta panorámica más global que le acabo de dar. Muchas gracias, Mariano. Un Que abrazo esté muy grande. bien. Nos Muy vemos. amable. Chao, chao. Chao.